esta hora de la mañana vamos a ir con una entrevista. Nos acompaña al otro lado de la línea, vía Zoom. Nos acompaña el asambleísta Salvador Quispe. Buenos días, asambleísta. Gracias por atender la entrevista en este medio de comunicación. No sé cómo me escucha usted al otro lado. Muchas gracias, estimado segundo. Estoy ahora mismo aquí en la parroquia de Borbón, en el cantón Eloy Alfaro, y sí tengo un poquito de ruido, pero bueno, espero poder escucharlo y poder conversar. Le agradezco por el espacio, mi estimado segundo. Gracias, asambleísta, primeramente por este espacio que nos da también a la ciudadanía. Asambleísta, vamos con el tema, vamos entrando directamente en materia. Entiendo de que usted tiene una apretada agenda. Le quiero preguntar directamente a usted, ¿cuál es la posición del bloque Pachacutic sobre el tema de la consulta popular? Hay 8 preguntas que están, unos que sí, otros que no. Los sectores sociales igualmente lo anuncian, unos que sí y otros que no. Sectores sociales afinados también al gobierno nacional. Pero dentro de Pachacutic no es la excepción, pues hay unos asambleístas que teniendo una posición, un pronunciamiento en donde dicen vamos a decirle no a la consulta popular, dicen sí a la consulta popular. ¿A qué se debe primeramente esta división dentro del bloque Pachacutic, asambleísta Salvador? Bueno, nosotros tenemos una decisión adoptada luego de las reflexiones y los análisis en nuestros espacios organizativos y políticos, tanto a nivel de la CONAIE, así como del Pachacutic. Se ha hecho las reflexiones y la conclusión es que vamos a votar no. Algunos compañeros me han dicho, es que en la campaña ofrecimos bajar el número de asambleístas. Es verdad, es verdad. Ofrecimos bajar el número de asambleístas y luchar por un poco de equidad representativa en la Asamblea Nacional. Pero no ofrecimos perjudicar a las provincias más pequeñas, como propone Guillermo Lasso en estos tiempos, en esta consulta. Yo vengo de Zamora Chinchipe, vengo de la Amazonía. En Zamora Chinchipe nos quieren quitar el 50% de representación que teníamos. En Zamora Chinchipe y en todas las provincias amazónicas, excepto Sucumbíos, se eligen 2 por provincia hasta ahora. Sin embargo, nos quieren dejar solo con 1. Y en el caso de Sucumbíos, se elegían 3. Y ahora le quieren dejar a Sucumbíos con 1. A Sucumbíos le quieren quitar mucho más del 50% de lo que ya tenía. Y a otras provincias, en cambio, le quieren quitar el 25%, no más. Entonces, nosotros de ninguna manera podemos estar de acuerdo que nos quieran seguir debilitando a las provincias pequeñas para favorecer a las provincias grandes. Nosotros propusimos que se elijan 2 asambleístas por provincia, más 1 por cada 500,000 habitantes. Eso hubiera permitido bajar a unos 80 asambleístas en total, pero no le hubiéramos perjudicado a las provincias pequeñas, si hubiera mantenido lo que tenemos hoy y si hubiera bajado en gran porcentaje la representación de las provincias grandes. Pero ahora se hace todo lo contrario y nosotros no podemos estar de acuerdo con seguir perjudicando a los más chiquitos para favorecer a los más grandes. Nosotros hemos luchado toda la vida por un poco de equidad. Por eso hemos dicho no. Y ojalá podamos avanzar en una reducción de asambleístas, pero luchando siempre en la mirada de la equidad y de la justicia. Así que por estas razones, la conclusión de nuestro análisis y la decisión es que vamos a votar no, y hago un llamado a los colegas asambleístas de Pachacutic a sumarnos, a respetar esta decisión que colectivamente hemos tomado. ¿Dónde se están perdiendo los asambleístas de Pachacutic? Por ejemplo, aquí hay una de las asambleístas que entiendo es todavía parte de Pachacutic, Sofía Sánchez. Tiene la posición totalmente diferente. Mientras las bases de las organizaciones igualmente hacen unísono al pedido y al planteamiento que se realiza desde la dirigencia nacional, desde las mismas bases, pero aquí al parecer en la provincia de la Suay no quieren pararle bola. ¿Dónde se ha perdido, por ejemplo, la asambleísta Sofía Sánchez, que hoy por hoy
está recorriendo igualmente el país y hace caso omiso a lo que dicen las bases del movimiento indígena. Mal, y ya ellos tendrán que responder ante los espacios de nuestras organizaciones. Pero hacen mal en ser voces disonantes a las resoluciones que hemos adoptado dentro del Pachacútic. Y eso muchas veces hace que se debilite la organización. Los comentarios de que hay división, pues tiene razón la gente y tiene razón los comentarios, porque ciertamente hay asambleístas que se apartan de las decisiones que hemos tomado. Sin embargo, tengo que reiterar, el Pachacútic tiene la decisión de votar. No, hay otras preguntas. Si tengo unos segundos para, en relación, por ejemplo, a la pregunta número 1, que tiene que ver con la extradición. La extradición no va a servir para los grandes capos que están dirigiendo el narcotráfico, porque la pregunta dice clarito si estamos de acuerdo para la extradición de los ecuatorianos. No dice nada para los capos mexicanos, colombianos que están operando en el Ecuador. ¿Qué va a pasar con ellos? Ellos tienen camino libre para hacer lo que quieran en el Ecuador. La extradición será solo para los ecuatorianos. Nosotros no estamos de acuerdo. Y menos todavía cuando la pregunta dice para los ecuatorianos que han cometido delitos relacionados con los delitos transnacionales. Ni siquiera dice que haya cometido directamente el delito. Si hago algún delito relacionado, ya sería sujeto de extradición. Y menos todavía cuando toda la vida hemos visto cómo a nuestros dirigentes sociales, luchadores sociales, les andan sembrando delitos y les andan calificando de terroristas y no sé qué cosas. Nosotros jamás podemos estar de acuerdo con aprobar una ley que mañana vaya a servir para la persecución a nuestros hermanos dirigentes sociales. Y más bien lo que estamos diciendo, en vez de estar pensando en extradiciones, en vez de estar pensando en poner más policías en las calles, a las Fuerzas Armadas en las calles, en vez de estar pensando poner pistolas en las manos de la gente, busquemos soluciones a los problemas estructurales, el problema del hambre, de la miseria, la falta de trabajo, la falta de empleo, la falta de ingresos económicos, para que la gente tenga un ingreso económico digno y no caiga en las redes del narcotráfico. Esas son las soluciones. Y para eso, por ejemplo, tenemos una propuesta en concreto, o hablaré de 2 leyes, solamente señalando. 1, la ley que busca bajar las tasas de interés para garantizar créditos más económicos para la juventud, para las mujeres emprendedoras. 2, aprobemos la ley, el Código Orgánico de la Soberanía Alimentaria, para que se pague un precio justo a nuestros hermanos agricultores. Estas cosas son la solución, no esto de querer poner pistolas en las calles o querer extradiciones o querer poner más policías para Pachacútic, para el movimiento indígena. La solución no va por ese lado. Muy bien, asambleísta. Va en darle una vida digna para la gente. Asambleísta, ¿qué parte de esto no entienden los demás asambleístas de Pachacútic? Porque lo que piensa usted, piensa también la mayoría del bloque Pachacútic dentro de la Asamblea Nacional. Pero hay otros que están, hay otros que se están yendo por otro camino. Y mientras ustedes dicen no a este tema de la consulta con sus argumentos que usted me presenta, pues efectivamente los otros dicen que sí a la consulta. Y aquí nos hace parecer algo raro. Mientras ustedes como bloque están generando estas acciones a nivel de territorio, pues hay otros de los asambleístas que tienen la otra posición, parece que están haciéndole ola y barra al gobierno. Una de ellas, insisto nuevamente, la asambleísta Sofía Sánchez. Mal, mi estimado segundo, y de alguna manera esa censura pública que está haciendo la gente tiene toda la razón. ¿No están poniéndose de acuerdo en aquello o solamente están jalando viendo intereses particulares? Porque si ustedes como asambleístas deben de responder de hecho a las bases,
a las organizaciones sociales de las cuales usted también es parte de aquellas. Pero sin embargo, su voz no se está viendo representada por parte de estos asambleístas que fueron y tuvieron el apoyo de las bases del movimiento indígena y hoy en día en el gobierno parece que se están afinando al lado del gobierno, asambleísta Salvador. Bueno, Pachacuti tiene una decisión clara. Si no les gustan esas resoluciones, significa entonces que no les gusta Pachacuti. Si prefieren estar cumpliendo las órdenes del gobierno, entonces que se afilien al partido político del gobierno. Pachacuti no le tiene obligado a nadie estar en Pachacuti. Aquí estamos los que por voluntad propia estamos, pero eso debe significar también el respeto a las decisiones del Pachacuti. Y si no les gusta estas decisiones, asambleísta, se le está yendo la voz. Renunciar al Pachacuti y ponerse las filas del gobierno. Al final, esa es la decisión democrática, pero en Pachacuti no pueden estar haciendo estas cosas y distorsionando las decisiones que hemos tomado. ¿Si han visto tentados los asambleístas por parte del gobierno nacional o no, asambleísta Salvador? Por eso, mientras ustedes dicen no, los otros dicen sí y al final terminan mareando a las bases de Pachacuti. ¿Se han visto tentados o no? Eso tendrán que responder ellos. Yo no tengo ninguna información. Lo que sí estoy viendo yo también, y ahí tiene razón, estimado segundo, estoy viendo yo también la promoción que hacen los colegas asambleístas de Pachacuti diciendo votemos por el sí. Eso es una traición al Pachacuti. Por eso estoy diciendo que si no les gusta el Pachacuti, despídanse del Pachacuti. No les vamos a obligar que estén aquí, pero mientras están en Pachacuti, tendrán que respetar las decisiones que estamos tomando. Por el Azuay le pregunto, ¿Sofía Sánchez está traicionando al movimiento Pachacuti? Pero por supuesto, la resolución no dice votar sí. La resolución es muy clara y no es una resolución tomada por Salvador Quispe o por Marlon Santi o por 2 o 3 amigos. Es una resolución adoptada en un Consejo Político Nacional donde están nuestros dirigentes y todos por unanimidad. Después de las reflexiones, un día entero pasamos reflexionando este tema y la conclusión es vamos a votar no. Y si por encima de eso van con otra palabra ante la ciudadanía, esto no es, no significa eso de ninguna manera un respeto a nuestro arco iris. Asambleístas, ¿van a aplicar ustedes el estatuto de Pachacuti? Que al ser indisciplinados esto generaría una separación de las filas del movimiento Pachacuti, a quienes hoy en día dicen sí a la consulta. Por supuesto que tenemos un régimen orgánico que señala también las reglas y también señala los procedimientos para este tipo de sanciones. Pero no soy yo quien tiene que señalar eso. Lo que yo estoy comentando es cuál es la resolución y eso debemos respetar. Y los que no están respetando tendrán que sujetarse ya a lo que emanen las decisiones, los organismos pertinentes, ¿no? Hasta ahí llego yo y ya dejo para que el resto, los espacios correspondientes, el Comité de Ética del Pachacuti, en fin, hagan los análisis y tomen las decisiones que tengan que tomar. Muy bien, el tema del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es otro de los temas que también ha generado interés. Las bases del movimiento indígena también tienen sus candidatos, pero también existen otros candidatos que han coqueteado con el correísmo. Aquellos también que han formado parte del gobierno, en donde los persiguieron, en donde usted es un claro testigo, un claro testimonio de fe de la persecución que sufrieron en el gobierno del correísmo. Y ahora le pregunto a usted, ¿cómo está definido el tema del apoyo a los desde las bases, puede ser, a los candidatos del Consejo de Participación Ciudadana? ¿Hay alguna definición, hay alguna decisión o no, asambleísta? A ver, 2 cosas al respecto, segundo. Primero, en relación a la destitución de los 7 consejeros por parte de la Corte Constitucional. Nosotros desde el Pachacuti propusimos un juicio político a los 7 consejeros, porque de acuerdo a los documentos, los 7 consejeros habían incurrido en faltas de cumplimiento a la ley. Sin embargo, ya en el juicio
El correísmo dijo, no, los que tienen que ser destituidos son solo 4, porque los otros 3 para ellos eran santitos. Nosotros nunca estuvimos de acuerdo en sancionar solo a unos y perdonar a los otros. Y por eso se generaron los problemas que se generaron. Y al final, para acortar el resumen, la Corte Constitucional acaba de decir que tienen que irse a la casa no solo los 4, sino los 7. Correcto. El tiempo nos dio la razón al Pachacuti. Se fueron a la casa los 7. Ahora se vienen los nuevos. Nosotros no hemos postulado candidatos. Estamos revisando, estamos escuchando, estamos viendo a los candidatos de las 3 papeletas y vamos a tomar una decisión ya en este sentido. Nosotros no tenemos candidatos y por lo tanto no tenemos prioridades y ya veremos quiénes son electos y a los electos tendrán que cumplir sus obligaciones y si no cumplen, desde la Asamblea Nacional seguiremos cumpliendo nuestro rol de fiscalización. Muy bien, asambleísta, usted es gente de base, usted ha estado con la gente de base, ha caminado gente de base, usted es uno de los dirigentes de un proceso llamándolo así como tal, del movimiento indígena, y dentro de esto hay gente de base que también está aspirando a estar en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Una de ellas es Manuela de Aquilema del movimiento indígena de Chimborazo, quien hoy en día ha recorrido el país, ha estado por todos los lados en el país, pero hay, por la otra esquina, está Nankin San. Él fue uno de los candidatos en Morona Santiago que salió en la lista para asambleístas con el movimiento de Andrés Arauz a las elecciones presidenciales. Recuerde usted, hay 2 líneas definidas. Por un lado, unos coquetean con Nankin San y otros coquetean con Manuela de Aquilema. ¿Cuál pesa más? Alguien que traicionó en su momento al movimiento indígena y fue a hacer barra, fue a hacer ola, fue a hacer campaña a una organización política que persiguió al movimiento indígena, me refiero a Nankin San, o a Manuela de Aquilema, alguien que se ha mantenido firme directamente en el proceso de lucha del movimiento indígena. Sí, efectivamente hemos visto, incluso por parte de algunos compañeros dirigentes de la CONAIE, promocionando a Nankin San. Y si revisamos su antecedente político, Nankin San ha sido miembro del grupo político del correísmo. Incluso ha sido candidato a asambleísta por Morona Santiago. Y claro, el Pachacuti le ganó, pero era nuestro adversario, era nuestro principal adversario. Y ahora resulta que algunos compañeros dirigentes de la CONAIE están apoyando ese nombre. Ya las bases conocen de esto y sabrán tomar la decisión que corresponda. Nosotros no vamos a respaldar ese tipo de candidaturas porque, claro, está todavía en nuestra mente toda la humillación que vivimos de los correístas. Compañeros, algunos presos, como Pepe Acacho, de la misma nación Shuar, o nacionalidad Shuar, como Marco Guatemal, presos sin razón, lo peor de todo, sin razón, porque después de tenerlos presos, al mes, a los 2 meses, decían, disculpe, no ha tenido culpa, vaya nomás saliendo de la cárcel. Sí, pero ya nos dañaron la honra, la imagen, pero no solamente nos tenían presos, el compañero Bosco Bizuma está muerto, José Tendetz está muerto, y así muchos. Nosotros no podemos seguir respaldando a organizaciones políticas que terminaron con la vida de nuestros dirigentes. Ahí se les vuelve, asambleísta, se les vuelve complicado, porque Nankin San tiene el apoyo de Leonidas Issa, y Leonidas Issa, pues quiera o no, es el presidente de la CONAIE. Ahí cómo van a dirimir entre gente que efectivamente ha estado ligada al tema del correísmo, y usted sabe, usted al igual que yo hemos caminado en estos procesos electorales, y mientras usted venía caminando desde el sur del país, pues también Issa venía haciendo reuniones y encuentros casuales en mercados con el candidato del correísmo. Entonces ahí directamente en el tema del Consejo de Participación Ciudadana, ¿qué va a pesar más? La posición que tenga Leonidas Issa, que se lo ha identificado
como alguien que coquetea con el correísmo y que hoy en día está queriendo meter a uno de sus acólitos, a Nan King San, en el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Qué va a pesar más, asambleísta? Nosotros no vamos a respaldar a ese tipo de candidaturas vinculadas al correísmo, vinculadas a esa organización política que se dio el lujo de entregar los territorios de la nacionalidad Shuar a manos de empresas mineras multinacionales. No vamos a respaldar ese tipo de candidaturas. Todavía tenemos memoria. No voy a pronunciarme sobre ningún candidato. Serán nuestras bases las que democráticamente elijan a quien sea electo, respetaremos. Pero no puedo expresar mi respaldo a un candidato que viene de una organización política que ha hecho tanto daño a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Muy bien, pasemos a otro tema brevemente. El Frente Parlamentario Anticorrupción, ¿qué decir frente a aquello, asambleísta? Usted que también es asambleísta y ha visto al Frente Parlamentario Anticorrupción. Habíamos entrevistado al asambleísta Bruno Segovia y efectivamente cuestionó duramente este Frente Parlamentario Anticorrupción. Primeramente, ¿cómo es posible o cómo se entiende de que dentro de una misma comisión de fiscalización que también fiscalice el tema de la corrupción, se arme otro frente parlamentario anticorrupción? ¿Qué quiere decir o cómo se traduce esta situación? Es de que al parecer están funcionando mejor estos frentes, estas organizaciones, estos organismos ad hoc, que el trabajo netamente que está realizando la Asamblea Nacional dentro de sus comisiones, y una de estas es la Comisión de Fiscalización. ¿Cómo se lo puede entender? Cuando quien combate la corrupción dice, muy bien, al parecer esto no funciona y formemos otro frente anticorrupción. ¿Cómo le entiende usted, asambleísta? Son los actos mediáticos que están tratando de tener alguna visibilidad política, porque el papel fiscalizador tenemos todos. ¿Quién es más fiscalizador? ¿Quién es menos fiscalizador? Yo creo que ya eso se queda para el ego de cada persona. Todos tenemos nuestra responsabilidad de fiscalización. Yo mismo ahora estoy impulsando el juicio político a la actual ministra de Telecomunicaciones, Viana Maino, porque ella está perdonando de cobrar impuestos a Carlos Slim, y lo hacen premeditadamente, porque hemos advertido documentadamente de esto desde hace rato. Sin embargo, hacen caso omiso, le perjudican al Ecuador en millones de dólares, beneficiando al dueño de la empresa Conecel, o dicho aquí comúnmente, la empresa telefónica Claro, en beneficio de ellos. Nuestro rol fiscalizador está allí. Ahora, hay otros colegas asambleístas que parece que necesitan permanentemente la mediatización de sus actividades, pues yo no estoy aquí para responder esos temas. Nosotros somos todos luchadores en contra de la corrupción. Al menos a Salvador Quispe, ustedes y el pueblo me conocen. Así que vamos a seguir en eso. Cada quien tiene quizás, si es una estrategia, respetamos, pero el llamado a que toda la Asamblea cumpla su papel fiscalizador en contra de la corrupción, por supuesto. Y ahora mismo estoy poniendo una denuncia en contra de los jueces nacionales que no han hecho nada para cobrar o para recuperar los dineros, luego de que están dictadas las sentencias de última instancia por el caso de Brecht a Jorge Glass. Cumplieron su sentencia en la cárcel, pero no han pagado lo robado. Y los culpables de eso son los jueces. Tengo la lista de los jueces. En los próximos días haré saber los nombres de quiénes son los jueces que se hacen de la vista gorda y no aplican la ley para recuperar. Mi estimado segundo, yo le quiero en primer lugar agradecer por el espacio y pedir una disculpa. Tengo que salir, voy a tomar una canoa motor y la canoa está saliendo ya, así que me toca cortar obligatoriamente, pero siempre estoy a la orden para cumplir y atender las inquietudes que tenga. Le agradezco y me despido, mi estimado A segundo. usted, Muchas asambleísta, gracias por ser directo y puntual con estas preguntas. Que le vaya muy bien, asambleísta.
en la canoa. Muchas gracias, asambleísta, por estar acá. Voy a tomar el río Cayapa, así que me toca porque la canoa está saliendo. Muchas gracias, buenos días. Gracias, asambleísta.